Que Dios les bendiga y Dios les guarde mucho. Le doy muchas gracias al Señor porque en esta tarde, en este día nos permiten una vez más compartir la clase de la escuela dominical. Como le había dicho la semana pasada, en el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de Jonás. Y para hablar de Jonás, hermanos, antes de iniciar con este importante tema, como siempre, vamos a encomendarnos delante del Señor en oración. Inclinemos nuestro rostro para orar, para que el Señor tome dominio y control sobre la enseñanza que se va a impartir en esta escuela dominical. Buen Dios y Padre Santo Todopoderoso, en este momento te damos las gracias porque tú nos permites venir delante de ti para impartir la clase de la escuela dominical, Señor. Tú conoces el tema, Señor, el tema de tu profeta Jonás, el cual tú enviaste a Nínive a predicar aquel pueblo y aquella nación tan perversa, pero que pudieron arrepentirse ante el mensaje que tú enviaste a través de tu siervo, el profeta Jonás. Permite, Señor, que nosotros podamos ser ejemplo y podamos hacer el trabajo, podamos cumplir con tu palabra y que tu propósito sea cumplido en esta enseñanza, de modo, Padre Santo, que podamos hacer resplandecer tu gloria a través de tu enseñanza, Señor. Danos el conocimiento, Padre Santo, y la sabiduría para entender tu palabra y para ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, para nosotros hablar de Jonás, muchos ya conocemos la historia de este profeta. Jonás es identificado como un profeta de Dios. Muchos lo llaman el profeta misionero, porque de los profetas de Israel fue el único profeta que fue enviado a otra nación, a una nación gentil, que fue enviado a Asiria, el imperio asirio, a esa gran ciudad que se llama Nínive. Muchos lo llaman el profeta misionero por esta razón, pero hay que tener un poco de cuidado al llamarlo profeta misionero en el sentido de su mensaje, en el cual Jonás estaba interesado en el juicio de Nínive y en la ejecución de Dios, pero no llevó un mensaje de salvación a esa ciudad, sino que fue un mensaje de juicio, pero era el método que Dios iba a utilizar para que ellos le llegara el mensaje. Jonás profetizó aproximadamente entre los años 800 al 753 antes de Cristo. Su ministerio duró aproximadamente entre 47 a 50 años, porque profetizó en los días de Jeroboam II, un poco antes de Jeroboam II, cuando reinaba el rey Joás en Israel, porque había hablado y había profetizado sobre la expansión y la recuperación del terreno que iba a tener el pueblo de Israel. Por eso, al conocer a Jonás, lo primero que vamos a conocer en él es que era un profeta de Dios, según, hermanos, el libro del segundo libro de Reyes, en su capítulo 14 y su versículo 25, dice de la siguiente manera. Dice, en el 5º año del rey, segundo de Reyes, 14:25, aquí está el texto, dice de la siguiente manera. Dice así: él, hablando de Jeroboam, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amar hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Ustedes ven, hermano, que aunque no hay un libro de la Biblia que hable de esta profecía de Jonás, se menciona aquí en Reyes que ya Jonás había profetizado. No tenemos datos de las profecías que él dio a Israel, pero aquí especifica que había profetizado que el terreno, que los límites de Israel, desde la entrada de Amar hasta el mar de Arabá, se iban a restaurar conforme a la profecía de Jonás. O sea que Jonás estaba profetizando. Lo único que no tenemos en su libro, lo único que tenemos es una historia. Por eso es que a este libro de Jonás se identifica o se caracteriza como si fuera un mito, ficción, o si fuera algo real. Por eso es que los críticos modernos de hoy en día han criticado el libro de Jonás y había muchas dudas si se iba a incluir este libro de Jonás al canón bíblico, debido a que al ser llamado profeta, su libro, que solamente tiene 4 capítulos, no menciona una profecía, sino que más bien cuenta la historia que aconteció a Jonás cuando Dios le dio el mensaje, diciéndole que predicara a la ciudad de Nínive, que vemos más adelante. Él sale
una ruta contraria, no queriendo predicarle a esa persona. Y como es un libro que más bien narra una historia, no una profecía como los demás libros proféticos, y aparte de que es un profeta que va a Nínive en lugar de ir al pueblo de Israel, entonces muchos dudaron de la veracidad del libro. Pero vamos a ver las evidencias de que fue un libro real, que no es un mito, sino que fue algo real y verdadero, porque es una historia que está de acuerdo a las historias seculares, según la historia de los imperios, de las demás zonas que rodeaban a Israel, de los demás países. Podemos ver que fue real la profecía de Jonás y los acontecimientos que pasaron con él. Por eso es que entre las dos críticas que hay una teoría alegórica, la cual dice que si es un mito o una ficción para enseñar una verdad espiritual, así como se hace con las parábolas. Pero déjenme decirle que el tema de que Jonás se lo tragó un pez, Dios primeramente habló a este profeta Jonás, hijo de Amitai. Dios le habló a este profeta para que fuera a predicar a Nínive. Cuando Jonás Dios le dijo que predica a Nínive. Nínive es lo que es hoy en día Irán, la parte alta o la parte norte de Irán, porque en la parte baja estaba Mesopotamia, estaba Babilonia, y ahí se encontraba ese imperio, pero toda esa zona de Babilonia, la parte baja y la parte alta, todo ese terreno hoy en día es Irak. Más al oriente está lo que era Irán, que era donde estaba el imperio medo-persa, pero entonces al occidente, que era para el lado oeste, entonces estaba Siria. Siria hacía frontera con Israel, como también lo hacía Irak. Irán estaba más adelante. Entonces, resulta que Dios le dice a Jonás que vaya a hablarle a Nínive. Y este Jonás se va en vía contraria. Se va en contraria para huir de Dios. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Jonás para ver el mensaje. En el libro de Jonás, en su capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a ver el primer mandato de Dios a Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Esto es un puerto donde salían los barcos, y halló una nave que partía a Tarsis. Tarsis hoy en día es lo que es España, aproximadamente a 5.911 kilómetros, cuando Nínive le quedaba solamente a 800 kilómetros, pero de a camino. Aquí se fue y tomó el mar Mediterráneo y se fue. Entonces pagó el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que pensó que se partía la nave. Cuando aconteció esto, los hombres echaron suertes, como de costumbres paganas que ellos tenían, a ver quién era el culpable de la gran tempestad, que Dios estaba furioso con ellos. Pero Dios utilizó este mismo método para identificar a Jonás. Entonces, hay quienes tildan a Jonás como si fuera un cobarde que salió a huir. Pero vamos a ver cuáles fueron. Usted que está viendo, escuchando este estudio, está viendo esta enseñanza, usted se preguntará y pondrá su pregunta ahí: ¿por qué usted cree que Jonás, en lugar de ir a predicar, si era un profeta de Dios, oiga bien, hizo una profecía que se cumplió en él, cuando profetizó que los límites de Israel iban a ser restaurados en los días de Jeroboam II, y así como lo profetizó, así mismo se cumplió, dando a entender que era un profeta utilizado por Dios en Israel? Entonces ahora yo le pregunto a ustedes, que me escuchan, hermano y amigo, ¿cómo es posible que este profeta de Dios, en el cual la palabra de Dios se cumplía, en lugar de ir a predicar a la ciudad de Nínive, ahora se va y desobedece a Dios y se va hacia la vía contraria? Se le dice: ve hacia Nínive, que era en ese momento una gran ciudad que fue edificada por Nimrod, que se menciona por primera vez en el libro de Génesis, cuando la edificó Nimrod. Y esta gran ciudad, la maldad había llegado a la misma presencia de Dios. Y Dios le dijo a Jonás: pregona juicio contra él. Y se fue a Tarsis huyendo.
cuando se levanta la tempestad, que los hombres echan suerte, cae sobre Jonás. Y Jonás lo que dice es, para que ustedes vean que Jonás no era un hombre cobarde. Si yo le pregunto a ustedes cómo es posible que Jonás, como le había preguntado, se va y desobedece a Dios, conociéndolo y siendo un profeta, que lo que dice se cumple, que Dios hablaba con él, ¿por qué lo desobedece? ¿Cuáles eran los motivos de Jonás? Muchos predicarán y dirán, bueno, este hombre era un desobediente, Jonás que era un cobarde, es un hombre que no oye a Dios. Es muy fácil juzgar los acontecimientos cuando no estamos puestos en el zapato del profeta. Es más fácil juzgar que ser juzgado. Pero Jonás tenía sus razones. Lo primero es que no era un cobarde. ¿Por qué le digo yo que no era un cobarde? Si usted ha navegado en alta mar en el Mediterráneo, cuando usted ve las turbulentes olas y lo fuerte que es una tempestad, de modo que pensaban que la nave se partía, responsablemente Jonás se paró delante de sus hombres. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, yo soy la causa de esta gran tempestad. ¿Y sabe cuál es la solución de ustedes? Échenme abajo, tírenme al mar y échenme al agua. Él fue responsable, o sea que no fue un cobarde. Él admitió que la causa de la tempestad que Dios había levantado era por causa de él y prefirió que lo echaran abajo. No se quedó a escondidas diciendo, no, yo no sé de eso, yo no tengo culpa, ni se justificó. Échenme abajo. Ahí vemos una acción de valentía de este profeta. Otra acción es que las personas dudan de los sentimientos de Jonás, es que Dios tenía un pez preparado que se lo tragó. No se cree que un hombre sea tragado por un pez y que pueda salir con vida de ese pez. Pero déjeme decirle que hay una especie de ballena que se llama la ballena azul. Se entiende que fue una ballena que alcanza aproximadamente, esta ballena azul alcanza los 150 kilogramos y los 100 pies de largo, con un peso de 150 toneladas aproximadamente, y con un tamaño de 100 pies o de 30 metros de tamaño, donde hay barcos o lanchas que fácilmente pueden estar en el vientre de una ballena. Es decir, que pueden haber 16 hombres como yo, que solamente tengo aproximadamente 6 pies, y el tamaño de estas ballenas, de su tamaño máximo, son de 100 pies. Imagínense, 16 hombres pueden estar en el vientre de un pez y salir con vida. Es una evidencia porque aproximadamente en el año 1996 se notó que solamente quedaban aproximadamente 400 ballenas de estas, y para evitar la extinción se decidió preservar su vida y cuidarla, y por eso se levantaron compañías de salvaguardar y preservar el cuidado de no cazarlas ni matarlas, este tipo de ballenas, entre otros tipos, que pesan aproximadamente 150 toneladas. Cuando un contenedor de 40 pies, lo más que pesa en un puerto, el peso permitido para un contenedor de 40 pies de largo, 45, lo que yo que trabajaba en el puerto, eran aproximadamente 33 a 34 toneladas máxima un contenedor, que regularmente pesan 20 y 30 toneladas. Aquí estamos hablando, y ahí se meten jipetas, se meten vehículos, se meten carros, y aquí estamos hablando de que aquí este peso de este animal es de aproximadamente 100 a 150 toneladas. De modo que es una evidencia de que pudo haber estado en el vientre de un pez y no morir y salir con vida. Permaneció 3 días en el vientre del pez. Este Jonás estuvo en el vientre del pez ya cuando no había esperanza para él, cuando él entendía que ya le había fallado a Dios, conociendo a Dios. ¿Sabe qué? En ese momento de desesperación, en ese momento donde solamente había tinieblas, en ese momento donde no había luz, en ese momento donde no había esperanza, no había solución, dice en la Biblia que clamó a Jehová desde el vientre del pez, y Jehová oyó su clamor. Hoy tú, hermano y amigo que me escuchas, déjame decirte que aún en la situación cuando tú no ves solución a tu vida, cuando tú no tienes esperanza, cuando tú no tienes solución, cuando todo es tiniebla, cuando tú entiendes que todo se acabó y que ya no hay nada que hacer, como estuvo Jonás en el vientre del pez, tú puedes clamar a Jehová, y cuando tú clamas, Él escucha y oye tu clamor y trae un resultado, y lo imposible se hace posible porque Dios es todopoderoso. Y lo imposible era que Él saliera del vientre del pez, pero el pez lo vomitó
a la orilla del mar Mediterráneo, por donde estaban las tierras de los filisteos. No lo vomitó en el mismo Nínive, como algunos enseñan, porque Nínive estaba aproximadamente, luego de ahí, estaba a 800 kilómetros, porque era por tierra, el mar no llegaba hasta Nínive, estaba más retirado. Y tuvo que caminar, no sé cuándo tuvo que caminar Jonás para llegar. Pero Dios, cuando él clamó a Jehová, Dios permitió que el pez lo vomitara en Nínive y vivo. Y a lo mejor tuvo evidencia las ronchas que tuvo y se dio cuenta que Dios verdaderamente había hablado con él. Y es tan evidente la existencia de este Jonás que todavía en el 2014 aproximadamente los restos de Nínive aún se preservaban y la tumba de Jonás, se entiende los arqueólogos que se preservaba la tumba de Jonás hasta el 2014, hasta que unos yihadistas terroristas derribaron y explotaron con bombas la tumba de Jonás, que estuvo presente ahí hasta el 2014. Otra evidencia de la existencia de Jonás es que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, habló de Jonás cuando vino a la tierra. Si nosotros escuchamos el libro de Mateo, en su capítulo 12 y su versículo 40 y 41, vemos cómo Jesús expresa. Y Jesús dice, porque como estuvo Jonás, oiga, Jesús lo conocía la historia de Jonás, Jesús no estaba claro de que hubo un hombre que existió en la tierra llamado Jonás. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, a donde predicó Jonás, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces Jesús le está diciendo, miren, los de Nínive que eran malos se convirtieron y se arrepintieron al mensaje de Jonás. La señal que les va a ser dada a ustedes es esta: ellos se arrepintieron y van a hacer un juicio contra ustedes, que no se ha arrepentido ante uno más grande que Jonás, que era el mismo Cristo, hablando del mismo. Otra cosa es que Jonás, este profeta de Dios en Israel, hay un tema con él, y es que luego que el pez lo trae a tierra, Dios le da una segunda oportunidad para predicar, y vuelve y habla con Jonás por segunda vez y le da nuevamente un mensaje para él predicar. Y este mensaje de Jonás, hermanos, lo vamos a ver en el libro de Jonás, ahora en el capítulo 3, el versículo 1, oiga que dice del 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad grande, era una ciudad de 3 días de camino, circulando Jonás. Es decir que, según la historia, ahora actualmente esta Nínive se llama Mosul, perteneciente a Irak, y abarca aproximadamente una distancia para recorrerla de forma completa como recorrió Jonás, lo cual eran 3 días de camino. Se dice que esa ciudad tenía aproximadamente 50 kilómetros de largo. 50 kilómetros de largo, estamos hablando, para los que viven aquí en República Dominicana, más o menos entre San Pedro y Santo Domingo. Ese era el largo, entre San Pedro y Santo Domingo. 50 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho. Era una ciudad amplia. Ahora, Jonás se levanta para ir a Nínive. Ahora, ¿por qué Jonás se negó a predicar a Nínive? Muchos se hacen esta pregunta. ¿Cuál era el motivo por qué Jonás no quiso ir a Nínive a predicar? Lo primero es que Jonás pensará y dirá, Dios, el Dios de nuestro Padre, nos ha dicho que nosotros no debemos juntarnos con las demás naciones porque son naciones paganas. No debemos, cuando Dios envió a Saúl a destruir a Amalek, oiga bien, Saúl fue juzgado porque dejó vivo al rey de Amalek.
El pueblo fue juzgado porque dejó naciones que debió sacar de la tierra prometida y no lo sacaron, sino que permitieron que habitaran con ellos y con sus mujeres y le dieron sus hijos a esas mujeres, le dieron de esas mujeres a sus hijos. Y por eso había una costumbre judía en la cual el pueblo de Dios no debía mezclarse, de modo que no podían ellos recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque era un pueblo gentil, no merecían la gracia porque ellos eran el pueblo elegido por Dios. Esa es la primera. Por lo cual Dios manda a Jonás ahora a predicar a Nínive. Y dice, no, a Nínive yo no voy. Ellos, lo primero es que no son parte de la promesa. Otra parte por la cual Jonás quizás quiso negarse. Si nosotros hablamos de Nínive, lo primero es que el libro de Nahum habla de las características que tenía Nínive. Yo le mencioné hace un rato que esta ciudad la edificó Nimrod, que fue poderoso en la tierra, fue el gran poderoso Nimrod. Este poderoso Nimrod, que era nieto de Noé, edificó esta ciudad y se hicieron grandes. Esta ciudad fue edificada aproximadamente en el año 1813 antes de Cristo. 1813 antes de Cristo. Y el imperio asirio eran conquistadores, eran sanguinarios, eran idólatras, eran fornicarios, eran gente malo. Había una clase de tortura que ellos le hacían a las personas que conquistaban, que mataban a los hombres, se quedaban con las mujeres, esclavizaban a los niños, y en el desierto también enterraban los cuerpos en el desierto y les dejaban la cabeza afuera solamente, y los dejaban vivos enterrados en el desierto para que el sol del día los quemara y el frío de la noche los congelara y los escorpiones y lo que viniera por ahí los mataran. Eran extremadamente malos y sanguinarios. Había mucha maldad en Nínive. No merecían la gracia y la misericordia de Dios, porque eran malos, y duraron aproximadamente 1183 años el imperio asirio en su apogeo. Y tenían un apogeo tan grande el imperio asirio que en una ocasión nosotros vemos que el rey Acaz decide entregarle oro y todo el oro del templo y darle oro y plata y grandes ofrendas, darle un gran pago para que pelee por él, para que los librara del rey de Siria, Resín, que los mató el rey asirio, y también para que peleara contra el rey de Israel. Acaz hizo eso. Pero no solamente eso, Ezequías tomó de todo el oro del templo que había en la casa de Jehová, Ezequías, el rey de Judá, y lo entregaba al rey de Asiria, que es el rey Senaquerib. Entonces eran gente poderosa, eran gente que no había quien pelee contra ellos. Entonces Jonás sabía quién eran esa gente y no merecían que se le predicara la palabra. Él tenía sus razones. Y no solo eso, eran tan malos que luego de un tiempo, más adelante del mensaje de Jonás, cuando se conquistaron a Israel en el año 722 antes de Cristo, conquistaron a Israel y se lo llevaron cautivo. Como Israel estuvo dividido en dos, conquistaron a Israel, mas no conquistaron a Judá. De Judá venía la promesa del Mesías, y como el rey Senaquerib se ensanchó diciéndole al rey Ezequías, diciéndole, ninguno de los reyes han podido conmigo, que Dios podrá librarte de mi mano, y empezó a decirle al pueblo, no le crean a Ezequías que Dios lo va a librar, porque cuantos dioses se levantaron contra mí, yo lo destruí, tantos reyes se levantaron contra mí, lo destruí. Y Asiria conquistó Egipto, conquistó Israel y conquistó una gran cantidad de reinos, y nadie pudo hacerle frente al imperio asirio, porque eran malos, guerreros y sanguinarios. Y no obstante a eso, Dios tuvo que ponerle freno en un momento, porque cuando le dijo a Ezequías que ningún rey podía contra él, nadie podía hacerle frente, hermano, Jehová tuvo que mandarle la palabra a través del rey Isaías. ¿Sabe por qué? Porque Ezequías dijo, cuando vio esa carta, se metió a la casa de Jehová y puso la carta ahí, Señor, mira lo que me está diciendo este hombre. Este hombre quiere mal, y se la entregó a Isaías, y Dios le dijo, mira, ninguno no te va a tocar a ti, ni va a conquistar, y por la tierra que vino, por ahí se va. Y cuando se levantó el rey de Asiria para conquistar a Judá, que nunca conquistaron a Judá, sino a Israel, dice que el ángel de Jehová se levantó y mató 185,000 hombres en una sola noche, y tuvieron que retirarse. De modo que los judíos, el reino del sur, nunca fue conquistado por el imperio asirio, pero sí el reino del norte fue conquistado por ellos. Entonces, si seguimos, en cuanto a Jonás,
tuvo más que razones para no ir a predicar su mensaje. Pero ahora Jonás, a través de la evidencia de salir del vientre de un pez, de ver el alta mar, de ver la evidencia de que Dios quiere que él predique, Dios como que lo fuerza y lo obliga a predicar. Pero no es que Dios lo fuerza ni lo obliga. Hay quienes han sacado una enseñanza y le ponen por tema la voluntad absoluta de Dios, que cuando Dios tiene un propósito contigo para hacer algo, aunque tú te descarries, aunque tú digas que no al Señor, aunque tú te vayas a la calle a beber romo, andar en adulterio, en fornicación, en cuantas cosas Dios abomina, aún así donde tú estás, si el propósito que Dios tiene es contigo, Dios lo va a cumplir contigo. Así enseña mucha gente, tomando como referencia a Jonás. Pues déjeme decirle, hermano, que no podemos generalizar la oportunidad y el amor que Dios tuvo con Jonás, generalizarlo para todo el mundo. Porque el hecho de que Dios ha llamado a Jonás y tuvo misericordia de darle una segunda oportunidad a Jonás, no significa que si Dios tiene un plan contigo y tú te niegas a ese plan, aún así Dios te va a usar. El plan de Dios se va a cumplir como quiera, pero no contigo, va a ser con otro. ¿Quieres que te dé un ejemplo de eso? ¿Cuál era el plan de Dios con Moisés? Dios le dijo a Moisés: ve a Egipto, saca a mi pueblo y llévalo a la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que Moisés entre el pueblo en la tierra prometida. Y más tarde le dice a Moisés: tú no vas a entrar. Pero tú lo vas a mirar, pero no vas a entrar. Dios tenía el propósito, cuando dice la Biblia, de entrarlo. Pero por lo que hizo cuando en las aguas, le dijo: ábrele las aguas, y golpeó las aguas, Dios le dijo: porque pecaste contra mí cuando te dije ábrele la peña, ahora tú no vas a entrar a la tierra. Pero eso significa que el pueblo no entró en la tierra. Claro que el pueblo entró en la tierra prometida, pero no a través de Moisés. El plan era con Moisés, sino que dijo: ahora voy a usar a Josué. Él no era el que estaba en el plan, pero va para el plan. Ahora es con Josué, no contigo. O sea que tiene que cuidarse, porque Dios ha hecho esto específicamente y únicamente con los profetas, que son como enviados de Dios del cielo a la tierra. Tú nunca has visto que un profeta se haya descarriado, los profetas que Dios tenía para hablarle al pueblo. Porque cuando Jeremías quiso descarriarse y dijo: no voy a predicar más, ni hablo más en el nombre de Jesús, no predico más, porque cada vez que hablo es tormento, aflicción, dolor, lo golpeaban, su enemigo en contra, y unas cuantas cosas le pasaron a Jeremías, el pobre, que muchos le llaman el profeta llorón. Pero ¿qué pasó? Que cuando Jeremías dijo: no voy a predicar más, sintió un fuego adentro que lo quemó, y luego dijo que no podía dejar de decir, tuvo que seguir predicando la palabra de Dios. Entonces Dios tuvo tanta misericordia con Jonás que le dio la oportunidad de darle un segundo mensaje para que predicara en Nínive. Ahora Jonás va a predicar a Nínive, y Dios le da el mensaje y se va aproximadamente 800 kilómetros, una ciudad de 3 días, 50 kilómetros, como le había dicho, aproximadamente entre San Pedro y Santo Domingo, dando vuelta y 20 kilómetros de ancho, predicando Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No llevó un mensaje de salvación, sino que llevó un mensaje de juicio. La intención del mensaje de Jonás no era para que la gente se salve. Dios no envió un mensaje para que la gente se salve. Hay veces que nosotros creemos que las personas se van a salvar por el tipo de mensaje que llevemos, por lo bonito que hablemos, por el bosquejo que hablemos, y queremos decirle a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que Dios quiera que la gente oiga. La intención, eso no es un mensaje para que se salven. Miren, ustedes en 40 días están destruidos todo. Es muerte lo que viene para acá. Pero el rey de Asiria se arrepintió y proclamó ayuno hasta las bestias, se vistió de silicio, se vistieron de saco. Y la gente prestó atención al mensaje de Jonás. Parece que el mensaje de Jonás fue un mensaje de poder. Parece que fue un mensaje poderoso, lleno de Dios. Aparte de la seguridad que tenía, porque había salido del vientre de un pez, tenía una evidencia clara de que ya Dios dijo que iba a predicar. Y su mensaje fue de destrucción. Y Nínive se arrepiente. Y cuando Nínive se arrepiente, que busca a Dios, entonces ahora Dios lo perdona. Oiga, el mensaje, no hay nada más satisfactorio para un predicador que cuando predique y que la gente se convierta. Pero fue al revés, no sé, con Jonás. ¿Sabe qué pasó con Jonás? Se enojó con Dios. Y empezó a decirle: tú ves, yo sabía, por eso era que yo no quería ir a Nínive. Y miren qué dice Jonás aquí, en el capítulo 4, que oró a Jehová y dijo: ahora Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, estamos ahí en Jonás 4, 2 y ahora el 3, oiga que dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque el mejor me es la muerte que la vida. Oiga, la gente se convierte, ahora dice: Señor, mira, ahora mátame. Jonás le pidió a Dios que cumpla con el decreto, con un decreto escrito de Dios sobre lo que aconteció ahí. ¿Cuál era ese decreto escrito, hermano y amigo que me escucha? Oiga, un predicador da un mensaje y se le convierte en una ciudad, y en lugar de sentirse contento, sentirse bien, ahora quiere que Dios lo mate. ¿Por qué? Y déjenos sus comentarios, sus respuestas aquí en el canal. ¿Por qué usted cree que Jonás se incomodó con Dios y le pidió que lo mate? Diga usted, en lugar de sentirse bien porque se convirtieron a la persona que le predicó. Él quería que se cumpliera lo que él dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y pasaron los 40 días, y como se arrepintieron, Dios no los mató. ¿Por qué apeló a que Dios lo matara? Miren dónde está la apelación a la palabra de Dios escrita. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, en su capítulo 18, Deuteronomio 18, quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, oiga qué dice este libro, y nos vamos a ir al versículo 20. Oiga cómo Dios habló a Moisés, para que el pueblo sepa cómo es que Dios habla, y para que confíen en los profetas de Dios. Oiga que Dios dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o no hablare o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Pero por qué va a morir? Oiga cuál es la condición para que ese profeta muera. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo identificamos un profeta que habló de tu parte o que no habló de tu parte? El pueblo ahora se confunde: Señor, pero ¿y cómo nosotros vamos a ver si alguien dice que es un profeta tuyo? ¿Cómo nosotros vamos a identificar que el profeta es de Dios o que no es de Dios? Dinos algo para nosotros saber, porque ya que tú dijiste que cuando alguien hablara en tu nombre hay que oírlo, hay que hacer lo que diga el profeta. ¿Y cómo sabemos? Esta es la pregunta del pueblo. Diga usted, amigo, si Dios dice: cuando un profeta hable en mi nombre, óigalo. Y ahora tú vas a decir, todo el mundo se levanta en nombre de Dios. Ahora tú vas a decir: ahora cómo yo sé cuál es que está hablando de Dios y cuál no. Oiga qué dice el versículo 22, nos da la respuesta. Deuteronomio 18, 22. Oiga qué dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová, oiga eso, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora Jonás se está viendo un apuro, ahora Jonás se ve aprieto con el pueblo, Jonás se ve aprieto con el pueblo de Israel, porque siendo él un profeta de Dios y en su primera profecía se cumplió lo que profetizó de la expansión del terreno Jeroboam, ahora él predica, asegura y dicta un mensaje de Dios diciendo en nombre de Jehová: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pasan 40 días y Nínive no es destruida. Jonás se sentó bajo de una mata, pero hay que se destruyera y no se destruye. Y ya el decreto divino de Dios, escrito, reconocido, sellado por Dios, era que el profeta que hablara con presunción y no se cumpla es digno de muerte, no tengas temor de él. Ahora Jonás le dice a Dios: mátame, yo no vuelvo para Israel, tú tienes que matarme a mí, porque ahora yo dije que esa ciudad se va a destruir y no se destruyó. Entonces, Jonás tenía razón o no en enojarse. Claro que tenía razón. Su reputación de profeta era echada por el piso. Él tenía sus razones humanamente tenía sus razones, porque ahora son palabras que no se cumplieron. ¿Pero qué? Él bien claro, lo importante es que él conocía a Dios. Mire, en este mensaje de Jonás, Dios quería darle una lección doble. Quería darle una lección a Jonás de que él amaba a esa gente de Nínive, que él podía tener misericordia del que se arrepiente.
Y Dios le dice, hermano, bien claro, oiga la respuesta de Dios a Jonás. Le dijo, mira, no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, no saben discernir, no saben lo que hacen. Y hay muchos animales. Esa gente ni siquiera sabe lo que están haciendo, pero se arrepintieron. Estaban pasando por una crisis en ese tiempo, ya estaban próximos a su caída. El mensaje de Jonás y su libro se cree que fue aproximadamente entre el año 765 a.C. 40 años antes, aproximadamente antes de que volviera Nínive a conquistar a Israel, el reino del norte o el sur. Aunque más adelante al tiempo fueron destruidos, cuando se arrepintieron, dice la palabra que Dios se arrepintió del mal que había pensado traer a Nínive. Recuerden que una vez Dios hizo lo mismo con Acab. Le dijo a Elías, mira, dile a Acab que se morirá por su pecado, y se arrepintió. Y Dios llamó al profeta Elías, mira lo que hizo Acab, se ha arrepentido. Y Dios se arrepintió del mal que le iba a traer a Acab. Por tanto, hermano y amigo, hay algo que en Dios, que nosotros debemos saber, que lo mencionó Jonás cuando le dijo, cuando le dijo, mira, no es esto lo que yo, estando en tierra, lo que yo decía. Me apresuraba a ordenarse porque sabía que tú eres Dios clemente. Oiga, un profeta conoce quién es Dios. Jonás le está admitiendo, diciendo, yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Esas son las características de Dios: clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que se arrepiente del mal. Oiga, se arrepiente Dios del mal. Aún Dios haya dictado una sentencia de juicio en tu contra, tal cual lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay algo que se llama el arrepentimiento, que cambia la sentencia de juicio de Dios a tu favor. Y tú, amigo, que estás en pecado, a lo mejor has hecho cuantas cosas que tú crees que no merecen misericordia, no merecen perdón, no merecen piedad. Déjame decirte que los de Nínive eran peor que tú. Los de Nínive mataban a la gente sangrientamente. ¿Quieres que te lo lea? Mira, vamos a ver la característica de Nínive según el profeta Nahum rápidamente, para terminar. El profeta Nahum describe a Nínive. Oiga la característica bíblica de Nínive, para que ustedes vean que eso fue real. Dice en Nahum capítulo 3, oiga que dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, eran unos pillos, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete inhiesto y resplandor de espada, de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Oiga, eran cadáveres sin fin. Y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones a sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Eran hechiceros, eran fornicarios, eran asesinos, eran malos, no merecían la misericordia de Dios. Pero aún siendo tan malos, el mensaje de Dios llegó. ¿Y sabe qué? Se arrepintieron y Dios los perdonó. ¿Habrá algo que tú hayas hecho, amigo, que tú creas que Dios no te va a perdonar? ¿O habrá algún hermano que se siente tan decaído que ya cree que no puede volver a ser el mismo, que no puede volver a retomar su ministerio, a retomar lo que hizo? Para Dios no hay nada imposible. El arrepentimiento cambia la sentencia del juicio de Dios a tu favor. Y es necesario que tú busques a Dios mientras pueda ser hallado. Este imperio asirio, cuando se creció, luego de su arrepentimiento, volvieron a caer en lo malo que hacían. Y Dios tuvo que levantar un imperio que se llamó el Imperio Babilonia, porque destruyeron sus dioses, quemaron la ciudad de Babilonia, algo que era muy venerado. Ese tema religioso para ellos era algo grande para los babilonios. Y los babilonios se sintieron indignados por sus dioses quemados y comenzaron a
a enaltecerse, a alzarse en contra, a planear rebeldía contra los asirios, hasta que en el año 626 Babilonia conquistó Asiria, y hasta ahí cayó el imperio asirio, tal cual Isaías lo había profetizado. Cayó Asiria, pero si hubiesen continuado con el arrepentimiento, Dios lo hubiese librado del mal que iba a traer contra ellos. Hoy Dios puede quitar todo el mal que puede traer contra ti, pero tienes que arrepentirte, tienes que escuchar su mensaje, tienes que hacer conforme a la palabra de Dios, para que la sentencia de juicio que viene sobre la tierra sea cambiada de parte de Dios y Dios la utilice a tu favor y traiga salvación a tu vida. Y aunque el mundo o el profeta o quien sea quiera que Dios no te perdone, aunque todo el mundo entienda que tú no mereces el perdón, aunque todos te juzguen y digan tú no mereces el perdonado, tú has hecho demasiadas cosas malas, tú deberías morirte, déjame decirte que Dios dice, un corazón contrito y humillado nunca rechaza a Dios. Por eso no se rechazó a Nínive, ni te rechazará a ti, ni te rechazará a mí, si nosotros nos arrepentimos y cumplimos con la palabra del Señor. Hasta aquí la clase de Jonás. El próximo domingo tendremos la clase del profeta Eliseo. No te lo pierdas, déjanos tus preguntas, inscríbete al canal y luego más adelante estaremos revisando y vendremos con respuesta a tus comentarios. Dios te bendiga y Dios te guarde.